Y ahí está grabando. Ya. Buenos días a todos. Espero que hoy día estén mejor que ayer, que hoy día puedan sacar por último una manito, ya hoy día no hace tanto frío, poder participar más. Ya. Hoy día vamos a continuar con nuestro viaje virtual por las turbulentas aguas del Chile del siglo XX. Ya. Vamos a ver la segunda etapa del gobierno de Jorge Alessandri, en especial la reforma agraria. El otro día, bueno, hace ya 2 semanas, entre tantas semanas entre medio que tenemos de vacaciones o de autocuidado, habíamos dicho que el gobierno de Jorge Alessandri lo podíamos dividir en dos partes. La primera, desde su elección hasta la Alianza para el Progreso, le llamamos la etapa de los gerentes. Le llamaban incluso la revolución de los gerentes. No olvidemos que Jorge Alessandri viene del mundo empresarial, dueño de la papelera, vinculado con lazo matrimonial, con la familia Mate, ¿ya? Es un hombre del mundo empresarial. Y esa etapa intenta hacer esta gestión más de empresario y pone muchos gerentes como ministros. Es una etapa mucho más neoliberal, ya un proto-neoliberalismo, donde intenta reformar la Corfo, liberalizar la economía, impulsar la inversión extranjera. Luego viene el terremoto y luego la Alianza para el Progreso, la que vimos ayer en clases, y tiene que dar un giro en su gobierno. Por eso hablamos de una segunda etapa, de aproximadamente 61-62 hasta el final de su gobierno, el 64. Hoy día nos vamos a centrar en una gran obra de esa época, que es la reforma agraria. ¿Ya? La reforma agraria va a ser uno de los elementos más característicos de esa segunda etapa, y también vamos a ver al final una reforma electoral, ya que también está en el marco de lo que solicitaba la Alianza para el Progreso. Por eso hoy día nuestro objetivo es comprender las causas e implicancias de la reforma agraria de Jorge Alessandri. ¿Ya? Como siempre, ingresar con el mail, nada de villaquitos, nada de nombres, ¿ya? Yo sé que ustedes se pueden poner algún nombre medio raro. Yo alguna vez tuve un nombre que se llama como Rino Panzer, un mail ya muy ridículo. Micrófono apagado, ya hay solo para aportes de la clase que son bienvenidos. La cámara apagada para evitar distracciones. Y el chat para consultas, participación y muy activo. ¿Ya? Y siempre recordar lavar constantemente nuestras manos, mantener el distanciamiento físico, usar la mascarilla, ¿ya? Para evitar contagios y rebrotes, ya que vamos avanzando por un buen camino. ¿Quién Vladimir Putin lo representa? Hagamos un homenaje al presidente de Rusia, ¿ya? Que ahora dicen que es la mejor vacuna. Un estudio de Inglaterra recomendó la vacuna de Rusia, dice que es buena. 7 se siente Maximiliano. Ya, bien, esa es la actitud. Maximiliano 4, ya, bien. O sea, Matías 4, bien. Alexandra 7, vamos, cabrón, bien, ya estamos mejor, bien. 4, Akiri 1, ya, vamos a ir mejorando ya. Luis 9, chuta, Luis, esa cara. Ya, la Carla 8, chuta, ya. Constanza 9, ya. Vamos a ir mejorando, chiquillos. Ya es miércoles, ya se va la semana, llegan las fiestas patrias, ya. Qué felices seríamos si no estuviera el COVID. Sí, qué felices seríamos con una semana entera para hacer todo, para vacilar, digámoslo. Ya, como siempre, una pregunta de la clase de ayer. La leo yo y ustedes responden. Ya que no hace frío, pueden sacar sus manitos y responder por el chat. Ya. A nuestras repúblicas hermanas al sur de nuestras fronteras les ofrecemos una promesa especial: convertir nuestras palabras en hechos, en una nueva alianza para el progreso, con el fin de ayudar a las personas y gobiernos libres a romper las cadenas de la pobreza. Pero esta pacífica revolución de la esperanza no puede convertirse en presa de potencias hostiles. Todos nuestros vecinos han de saber que nos uniremos a ellos para luchar contra la agresión o la subversión en cualquier lugar de las Américas.
y que cualquier otra potencia sepa que este hemisferio pretende seguir siendo el amo de su propio hogar. Kennedy, ¿ya? El señor Kennedy en Estados Unidos, en el Capitolio del 61. El 20 de enero de 1961, John Kennedy toma posesión del cargo de presidente de Estados Unidos, pronunciando un discurso del que se reproduce un extracto en el párrafo anterior. Dichas palabras fueron pronunciadas en el contexto del triunfo de la Revolución Cubana y de la Guerra Fría, generando una serie de consecuencias en Chile y América Latina. Entre ellas se pueden mencionar. Sí, Luis, nos van a dar la semana de vacaciones. Sí. Ya, Matías dice la E, la llegada. Ya. Lean bien, lean. Hay varias que pueden ser. Siempre buscan la más correcta. Ya. Resumamos el texto. Habla de la Alianza para el Progreso, ya, y para evitar la subversión y para que América siga siendo, entre comillas, libre. Ya. Dichas palabras después se fueron pronunciadas en el contexto de la Revolución Cubana y la Guerra Fría, creando una serie de consecuencias en Chile y América Latina. Entre ellas se pueden mencionar. Ya. A. La superación de la pobreza y el analfabetismo. No, no hay algo que mencionar en el texto. Una guerra en contra del intervencionismo imperialista. Ya puede ser, pero la Alianza para el Progreso igual es una intervención curiosa imperialista. C. Una política de redistribución de tierras agrícolas. Mm, puede ser una consecuencia. Ya. El triunfo definitivo de un modelo estatista. No. Y la llegada al poder de gobiernos marxistas de origen soviético. Ya, esa es la que la mayoría se inclina. Eh, ¿Qué dice el público? ¿Están todos por la E o dudan? Ya, varios se inclinan por la E. Ya, sí, sí. Ya, la Revolución Cubana sigue la llegada al poder de gobiernos de origen soviético, de origen marxista. Ya, igual uno podría dudar en torno a la C, ya, una distribución de tierras agrícolas, por ejemplo, porque sí va a ser una consecuencia que se va a provocar, pero no una consecuencia tan directa, ya. Sí, la E es más correcta. Bien, ya, ahora, en tierra derecha de lo que nos compete. El contexto de la segunda etapa del gobierno de don Jorge Alessandri. Primero, hay un crecimiento de la izquierda en Chile. Y eso ya se viene viendo desde antes del gobierno de don Jorge Alessandri. Salvador Allende, solo por el 3% de votos, no llega a la moneda. Y eso nos demuestra que en Chile la izquierda está creciendo. Ya, electoralmente es un actor muy relevante. Hay presiones norteamericanas para realizar reformas estructurales. Ya, o sea, la Alianza para el Progreso, a la cual Chile adhiere, presiona a Jorge Alessandri para que haga cambios importantes en ciertas áreas. Y hay una crisis económica, derivada no solo del modelo Easy, que ya viene cada vez en más decadencia, sino que también eh, que recrudece con el terremoto del 61, por lo cual don Jorge Alessandri no le va a quedar otra opción que aceptar la Alianza para el Progreso, firmar, aceptar esos dólares y impulsar una serie de reformas que están en el contexto de la política norteamericana para evitar el avance de la izquierda en nuestro continente. ¿Ya? Ahora, la primera que vamos a ver es la reforma agraria del 62. Primero, tengamos claro que hubieron dos leyes de reforma agraria. La del 62, la 15.020, ya, hecha por don Jorge Alessandri, y luego hay una, el 67, que la hace el presidente Frei Montalva, ya. Por lo cual hoy día vamos a ver la del 62, que es bastante particular. Ahora, la estructura agraria
de nuestro país en esa época es una estructura tradicional. A principios del siglo XX y ya incluso a mediados del siglo, predomina el gran latifundio. Cuando hablamos de un gran latifundio, estamos hablando de fundos de más de 5.000 hectáreas. Ya, más de 5.000 hectáreas es como la comuna de Talagante completa, e incluso más. ¿Ya? Son fundos gigantescos. Por ejemplo, antiguamente Maipú era solo un fondo completo que era el llamado Fondo del Bosque, ¿ya? Por lo cual, hablamos de fondos gigantescos. En la sexta región habían fondos que abarcaban hasta 3 comunas, ya como era, por ejemplo, el sector de Codegua, el sector de Graneros, San Francisco Mostazal, eran todos un fondo. Hablamos de grandes extensiones de tierra y con una forma laboral tradicional heredada del siglo XVIII, que es el inquilinaje. El inquilinaje está como tutela a personas que viven dentro de la hacienda, que se les permite tener una casa dentro de la hacienda, por lo general en límites, ¿ya? Que no reciben sueldo de forma monetaria, en pesos, sino que solo el derecho a vivir ahí y trabajar un pedazo de tierra, y a cambio tienen que trabajar para el patrón. Es lo más parecido a la servidumbre de la Edad Media. Incluso para muchos historiadores, el tema del siervo medieval, pasa con los españoles de Europa a América. ¿Ya? No cae con el fin de la Revolución Francesa o el inicio de la Edad Moderna, sino que llega a América y acá perdura hasta entrado el siglo XX. Y es un fenómeno que se da en toda América Latina. Este cuadro de 1923, ¿ya? Nos muestra muy bien cómo era la realidad de Chile durante este periodo, a pesar de que desde el 23 estas estadísticas van a continuar más o menos igual hasta la reforma agraria. Primero, acá, donde estoy moviendo el mouse, dice categoría de tamaño. Hay propiedades de menos de 5 hectáreas, de 5 a 20 y las más grandes de 5.000 y más. Ya ustedes son de Talagante, ustedes me imagino que están ambientados en un contexto rural. Ya sabemos cuánto es más o menos una hectárea visualmente. Es mucho. Pensemos que las parcelas, por ejemplo, de agrado, que tantas que hay por ahí por Talagante, por lo general son de media hectárea, 5.000 metros. ¿Ya? O sea, una hectárea ya es más, imagínense tener 5.000. ¿Ya? Ya. De las de menos de 5 hectáreas, o sea, las propiedades más pequeñitas, habían 20.000 que representaban la mitad, la mitad de las propiedades en Chile. O sea, la mitad de la gente vivía con menos de 5 hectáreas. Les voy a dar un dato. Se dice que una familia rural con al menos 5 integrantes, tenía que tener mínimo 3 hectáreas. 3 hectáreas para poder vivir o para poder sobrevivir, más o menos. 3 hectáreas. 3 hectáreas. Para tener vaquitas, cultivos, 3 hectáreas. Casi la mitad de las propiedades solo tienen 5 hectáreas. Pensemos que las familias en el campo en esa época eran extensas. Yo creo que todos tenemos abuelos o abuelas que hayan tenido 7 hijos, 10 hijos que vivían en el campo. Con esas 5 hectáreas era muy difícil vivir. Y en cantidad de hectáreas representaban solo el 0,3%. O sea, ¿qué le estoy diciendo? El 0,3% de la tierra en Chile, el 0,3% de la tierra en Chile, solo ese pedacito del 3%, 0,3, lo repartía y vivía en él la mitad de los campesinos. O sea, la mitad de los campesinos en Chile vivían del 0,3% de las tierras en Chile. O sea, lo que le estoy diciendo en buen chileno, que casi la mitad de los campesinos chilenos viven con suerte en muy poca tierra cultivable de nuestro país. Imagínense la injusticia.
Va uno al otro extremo, las 5.000 hectáreas, o sea, fondos gigantescos. Son 243 fondos, no son tantos, ¿ya? Representan solamente el 0,5% de las propiedades agrícolas, pero tienen 3 millones de hectáreas y representan el 48% del país. O sea, ¿qué les estoy diciendo? Que solamente el 0,5% de las propiedades abarcan la mitad de la tierra cultivable en el país. ¿Se dan cuenta de la injusticia? Si yo se los llevo a un ejemplo, si yo compro una pizza, y la reparto según estas propiedades, yo a la mitad de las personas les voy a entregar con suerte un pedacito de la pizza, en vez que a una persona le voy a dar la mitad de la pizza. ¿Se entendió? Díganme si sí o si no, o lo repito. Ya, sí, o sea, se dan cuenta de la injusticia. La mitad de Chile vivía con un pedacito muy pequeño de tierra, ¿ya? Y muy pocas personas vivían con la mitad de la tierra, poquísimo. Ahora, me voy a otro índice que también nos muestra la realidad agrícola de Chile. La cantidad de importaciones de bienes agropecuarios de que Chile estaba haciendo. O sea, cuántas cosas agrícolas, trigo, carne, harina, avena, lechugas, tomates, cuántas de esas cosas, leche, por ejemplo, cuántas de esas cosas Chile estaba importando, o sea, estaba comprando afuera. El 47 representaba casi de lo que todo lo que consumíamos, un 29%, ¿ya? Luego va a ir creciendo a llegar al 54 a la mitad, o sea, la mitad de lo que Chile consume de bienes agrícolas está viniendo afuera. O sea, estamos teniendo un campo improductivo. Además que nuestra población está creciendo de gran manera. No estamos alimentando a nuestra población con nuestros propios productos. Estamos teniendo que comprar afuera. O sea, nos preocupamos durante décadas de hacer electrodomésticos y cosas acá para no gastar dólares afuera, pero los estamos gastando en trigo, en leche y en carne. ¿Ya? Ahora, las propiedades agrícolas en el censo del 55, o sea, aquí estamos más cerca del periodo que estamos estudiando. El tamaño subfamiliar, cuando hablo de subfamiliar, quiere decir que con esa cantidad de tierra no se puede alimentar una familia. Una familia no sobrevive, no sobrevive, ¿ya? Representan el 55% de las explotaciones, ¿ya? Y tienen solamente el 0,3% de la superficie. En vez que las grandes representan cerca del 10%, ¿ya? Y tienen el 81% de la tierra. O sea, las grandes tienen el 80% de la torta, tienen 8 pedazos. Y la gente más pobre ni siquiera tiene un pedacito. Imagínense que, miren, entre las medianas, las familiares y las subfamiliares, no alcanzo ni siquiera el 20%, con suerte. O sea, una desigualdad tremenda. Ahora, si nos vamos atrás en la historia, ¿qué intentos existieron por cambiar la historia agrícola del país? El gobierno de Ibáñez, en el 29, creó la Caja de Colonización Agrícola. La idea era colonizar tierras desocupadas, muchas de ellas en el sur de Chile, en la región de Aysén, por algo lleva el nombre del general Carlos Ibáñez del Campo. La idea era colonizar estas tierras, ya con chilenos pobres de la zona central, muchos de ellos inquilinos, que se fueran a colonizar esta zona. Por eso alguna vez ustedes recorren la región de Aysén, se dan cuenta que muchos de los lugares de los habitantes más antiguos son de la zona central, Chillán, Los Ángeles, Talca, ¿ya? No fue suficiente, no fue suficiente. El Frente Popular
tiene una presión social que pide reformas en el campo, pero vimos en clases que estas reformas son anuladas por la presión de la derecha y por la negociación de la aprobación de la Corfo. Y luego tenemos la Alianza para el Progreso que propone una reforma agraria, ¿ya? Por lo cual, si se dan cuenta, antes de la reforma agraria, tenemos muy pocos intentos por hacer cambios en la realidad rural de Chile. Incluso lo podemos ver en nuestras clases. No ha sido tema de la discusión política antes, ni el Frente Popular, ni Ibáñez, ni Alessandri Arturo habían hablado del campo. Ahora, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica va a jugar un rol clave en la reforma agraria. Ese personaje que está ahí es Raúl Silva Enríquez, que es el que sale en la moneda de 500 pesos. Él es nuestro segundo cardenal en nuestra historia. El primero fue el cardenal José María Caro, y luego Raúl Silva Enríquez. Él está muy imbuido en la realidad rural de Chile. Él fue obispo en regiones rurales, como la del Maule, ¿ya? Y presiona por realizar una reforma agraria, que es lo más particular. Es que la reforma agraria, para presionar, va a ser primero en las tierras de la iglesia. Alguien puede decir, ¿pero cómo, profesor? La iglesia tiene tierras. Jóvenes, hacia el año 1962, la Iglesia Católica chilena es dueña de la mitad de las tierras cultivables en Chile. La iglesia de esa Pisa que hablamos, la iglesia es dueña de la mitad de la Pisa. O sea, si somos 10, dijimos que la mitad se la llevaba uno, bueno, la mitad de esa Pisa es de la iglesia. Sí, Cris, es el mismo de la Universidad Raúl Silva Enríquez, ¿ya? Que se le pone el nombre en homenaje a él. Va a ser un personaje muy importante en nuestra historia. No solo va a impulsar la reforma agraria, va a ser uno de los pocos que va a buscar el diálogo antes del golpe de Estado, y durante la dictadura militar va a ser gran defensor de los derechos humanos y va a brindar protección legal a las víctimas que están siendo perseguidas durante la dictadura, ¿ya? Por eso es tan importante, y por eso, por ejemplo, sale la moneda de 500 pesos, ¿ya? Como presión, en medio de la discusión parlamentaria, la iglesia empieza a repartir sus tierras dentro de sus propios inquilinos, las contradicciones de la iglesia, ¿ya? La creación del INPROA, que es un instituto de promoción agrícola. La idea es que estos campesinos tengan educación técnica, se les entreguen herramientas, porque yo no puedo llegar a un campesino pobre, pasarle un pedazo de tierra, pero ese campesino no sabe leer y escribir, no sabe de semillas, muchas veces no tiene herramientas, ¿ya? No sabe comprar con una factura, por ejemplo, que se pide en el mundo agrícola. Ya, hay una pregunta. O sea, profe, en la reforma agraria, ¿le quitan tierras a la iglesia, que tiene la mitad? Mira, en un primer momento, la iglesia va a entregar voluntariamente. Posteriormente, cuando el proceso ya se desencadena, van a ser expropiadas. Van a ser expropiadas. En un primer momento ellos las entregan fácilmente. Posteriormente van a ser expropiadas, ¿ya? Bueno, y la iglesia hasta hoy sigue teniendo grandes tierras, ¿ya? En esta zona cercana a nosotros, de Alagante, hay un sector que creo que ya es parte de la quinta región, sí, que se llama Puangue. Puangue. Aquí tienen también algunos fondos la Iglesia Católica todavía, ¿ya? Bueno, quien fomenta esta reforma es el cardenal Raúl Silva Enrique. Ahora, objetivos de la reforma agraria. Primero tiene objetivos económicos, que es aumentar la producción y la productividad, ¿ya? Aumentar la producción de elementos agrícolas, tener más sacos, pero también la productividad, que estas pocas tierras que tenemos se produzcan de forma intensiva,
¿ya? No solo hay que extender la cantidad de tierras cultivables, sino que también hay que hacer nuestras tierras que ya estamos cultivando más productivas, ¿ya? Y eso va a ser una, un desafío gigantesco, porque hay que meterle tecnología, educación, innovación. Y también tiene un objetivo social, mejorar la condición social del campesino, hacer que ese campesino ya no se sienta un siervo medieval que depende de la autoridad del patrón, sino que hay que hacer que ese campesino, en buen chileno, se sienta un ser autónomo, un ser independiente, que ahora que va a tener tierras que él puede cultivar y puede obtener beneficios de su propio trabajo, ¿ya? Que puede tener independencia política, que no vote por el candidato del patrón por tener el miedo a que el patrón lo eche, ¿ya? No sé si se acuerdan, una teleserie, siempre hablo de teleseries, pero El Señor de la Querencia. El Señor de la Querencia, el Señor de la Querencia, estaba ambientada en la década del 20, la década del 30, ¿ya? Pero es una realidad que podemos llevar fácilmente a la década del 60, ¿ya? Donde el patrón tiene abusos de sobremanera, que obviamente la teleserie exagera igual, pero abusos tremendos. Por ejemplo, si se moría una vaca o un ternero, se lo descontaban de los víveres al inquilino, ¿ya? Yo tengo la realidad de que mi abuela era inquilina y contaba historias atroces de abuso total, ¿ya? Y te hablo de los 50, de los 60. Ahora, ¿qué estipulaba la ley de reforma agraria? La ley 15.020. Tenía varios elementos particulares. Primero, ¿cuáles eran las tierras susceptibles de ser reformadas o las tierras susceptibles de ser expropiadas? Primero, se expropiarían todas las tierras pertenecientes al Estado. El Estado es dueño de muchas tierras. Ya pensemos en los parques nacionales hoy día, ya, pero el Estado en esa época era dueño de muchas tierras, por herencia, por temas de colonización, ya. El Estado era dueño de muchas tierras y esas tierras se iban a entregar a campesinos, a inquilinos, a familias inquilinas, para que las explotaran y así aumentar la cantidad de tierras cultivables. Pero también se iban a expropiar cualquier hacienda que no esté siendo producida en su máxima capacidad. Y eso dio para mucha interpretación. Porque claro, habían personas que tenían 5.000 hectáreas y no podían hacer producir las 5.000 y solo hacían producir 1.000. Entonces las otras 4.000 no estaban siendo producidas, estaban ahí criando maleza sin nada. Entonces, ¿qué decía el Estado? Usted, patrón de fondo, que no hace producir sus 5.000 hectáreas, le vamos a expropiar las otras 4.000. Como usted hace producir 1.000 nomás intensivamente, le vamos a expropiar las otras 4.000. Pero ¿cómo uno sabe cuándo está siendo productiva de forma intensiva, no? Porque yo puedo decir, como patrón de fondo quizás, ¿sabe qué? Yo estoy dejando las otras 4.000 en barbecho, en descanso, para después tirar animales o para producir trigo. Y eso va a ser el gran problema de la reforma agraria 62, que es una hacienda no producida de forma intensiva. Por eso van a ser muy pocas las haciendas expropiadas. A eso hay que sumar los pasos. ¿Cuáles son los pasos? Primero, el Estado expropiaba la tierra, se la compraba al hacendado, que dijimos que fue en muy pocos casos, y lo vamos a ver después en cifras. El Estado compraba la hacienda, le pagaba a esta persona, no se lo pagaba el tiro así, se lo pagaba como en crédito. La persona podía cobrar en varios años, en cuotas, ese valor, ¿ya? El Estado compraba la tierra, después se la entregaba a familias. Ya, este pedacito va a ser para la familia del profe Boris, ¿ya? Y ese pedacito que era aproximadamente 5 hectáreas, 5 hectáreas se la entregaban a esta familia.
Si se expropiaban más, eran más. Y luego existía cierto asesoramiento técnico y educativo. Ya al inquilino Boris le vamos a ayudar, le vamos a pasar unas palas, un arado, quizás un tractor, un ayuntebueye, ¿ya? Porque, ojo, cuando se expropiaba una hacienda, solo se expropiaban las tierras y no el resto. Por lo cual los tractores, las herramientas del patrón no se expropiaban. Esas se las llevaba. Por lo cual los campesinos recibían tierra, pero no tenían herramientas, porque las herramientas eran del patrón. Por lo cual había que entregar herramientas. Asesoría en cultivos, en sistemas, en compras, en cómo manejarse en el sistema. Ahora, preguntas. ¿Hay alguna duda? Si se dan cuenta, acá no estamos creando propiedad colectiva. Cuando yo expropiaba la tierra y se la entregaba a la familia, yo no estaba creando que todas las familias trabajaran en conjunto. No, cada familia era dueña de su tierra, ¿ya? Por lo cual, si yo quería entregar herramientas, tenía que entregarle a cada familia herramientas. Y eso era muy costoso y muy difícil. Por ejemplo, Chile vivía un déficit de tractores. Y los tractores son ideales porque con su potencia mueven más fácilmente y de mayor manera la tierra. Si yo le quería entregar un tractor a cada familia, era muy difícil. Ese es el problema, que la reforma agraria de Jorge Alessandri inserta el tema de la propiedad privada. Es como usted le va a mover su tierra, usted es dueño de su tierra, sí, está bien, pero no genera esa identidad colectiva, que sería muy bueno porque eh, atacaría el problema de las herramientas, por ejemplo, y entre campesinos se podrían apoyar. Ya, con la ley de reforma agraria se crea la CORA, la Corporación de Reforma Agraria, que va a ser la institución de ver las expropiaciones, e INDAP, que todavía existe, que es un instituto de educación o de desarrollo agropecuario, instituto de desarrollo agropecuario, que entrega créditos, semillas, asesoría y ayuda a los campesinos. De estas dos instituciones, tanto la CORA como INDAP, buscan impulsar y organizar las expropiaciones, ver las tierras que se van expropiadas y todo, y dar asesoría en temas técnicos, agrícolas y educativos, la CORE y la INDAP. Ahora, evaluación. La reforma agraria del 62 es conocida como la reforma de los maceteros. Se le llama la reforma de los maceteros porque fueron muy pocas las tierras expropiadas. Además, que las tierras que fueron expropiadas eran de muy mala calidad. No tuvo un gran impacto. Por eso le llaman la reforma agraria de los maceteros. Este cuadro lo refleja así. Miren, centrémonos acá. 1959-1964. Las hectáreas expropiadas de riego solo fueron 18.000. O sea, ¿qué hablo de riego? Que tienen canales de regadío. Una propiedad con canales de regadío es más cara y es más productiva, porque yo tengo riego, tengo agua, la puedo regar cuando quiera o cuando se estipula, a veces un día a la semana o dos, ya tengo agua, por lo cual mi tierra vale más, es mejor, es más fértil. Con riego se expropiaron solo 18.000. De secano, o sea, sin riego, tierras de mala calidad, que por lo general son cerros, son 800.000. O sea, se expropiaron más tierras de mala calidad que de buena calidad. Y se expropiaron solo 835.000. Familias beneficiadas, solo 1.159. Muy pocas familias. Comparemos con el proceso que vamos a ver en siguientes clases, que es la reforma agraria de Frey, que esa sí tuvo un gran impacto. De riego, 132.000. O sea,
fácil 5 o 6 veces más de las que se expropiaron con el gobierno de Jorge Alessandri. Bueno, siguen siendo más las de Secano, ¿ya? Y mire la cantidad de familias beneficiadas, 13.000, o sea, 10 veces más, ¿ya? Por eso hablamos de una reforma de los maceteros, porque tuvo un escaso impacto, ¿ya? Se expropiaron pocas tierras, pocas familias beneficiadas y con tierras de mala calidad. Pero algunos las usan su tuyo, ¿cacho? Claro, claro, porque además los dueños le metían riego solamente a las 1.000 que producían. Y a las otras 4.000, del ejemplo que yo les daba, no le metían riego, porque no las producían. Entonces, ¿para qué ponerle riego si no las estoy ocupando? El riego es una cuestión súper cara. Hoy existe una asociación de canalistas, de canales de riego, que uno paga un derecho, incluso son derechos heredables, ¿ya? Si muere, por ejemplo, no sé, mi abuelito, que tenga canal, yo heredo también el derecho a canal, ¿ya? Es un derecho súper caro. Yo antiguamente trabajaba en un colegio en Tango, al lado de muchas propiedades rurales. Por ejemplo, allá se regaba los martes, y los martes era el día de riego, y toda la gente abría los canales y se inundaba calera, y era como lleno de agua, era como andar como en Venecia, tanta agua que había en las calles, porque los martes se regaba. Les tocaba los martes por asociación de canalistas, ¿ya? Incluso ustedes se deben dar cuenta en Talagante, no sé si el martes igual, pero tiene que haber un día de riego. Y se inunda la ciclovía, que es lo que está siempre al lado del canal de riego, ¿ya? Y se salen los canales, y es súper caro. Es una inversión, muy caro. Sí, es caro el tema del riego. Ya, evaluemos la aplicación de la ley 15.020. No se expropió un número importante de tierras productivas. ¿Ya? Lo vimos en el cuadro, la cantidad de tierras producidas, o sea, perdón, productivas, tierras fértiles, con riego, no son tantas las que se expropiaron más tierras. No hay un apoyo técnico a los campesinos beneficiados o reformados. Si bien se creó el INDAP y la Iglesia Católica también crea instituciones para apoyar a sus campesinos, no tuvo la gran magnitud. Muchos campesinos denuncian que no tuvieron el apoyo y muchos de ellos terminaron vendiendo las tierras. ¿Ya? Que eso vamos a ver más adelante. Vamos a ver que gran parte de las tierras expropiadas en la reforma agraria, tanto esta como la de Frey, hoy solamente el 30% está en manos de los campesinos, el resto vendió. Y los campesinos no se han empoderado de las expropiaciones. Esta no es la época que tenemos las tomas de fondo, las expropiaciones de los mismos campesinos, ¿ya? No, aquí venía papá Estado, expropiaba un fondo y papá Estado le entregaba al campesino. No es la lógica que vamos a tener en la época de Frei o en la época de Allende, donde el campesino se tomaba el fondo. Es decir, este fondo hay que expropiarlo y lo empezaban a dividir y lo empezaban a producir de forma colectiva. No, aquí todavía tenemos un campesino un poco pasivo, que tuvo que llegar papá Estado, e incluso ni siquiera papá Estado, papá Estados Unidos. Tuvo que llegar papá Estados Unidos a presionar a Jorge Alessandri para que entregara tierras. O la Iglesia Católica. Ya tuvo que llegar los curas o el Estado. No, todavía no tenemos un campesino empoderado, que va a ser como lo que va a pasar después. Y una caricatura de Topace, que grafica muy bien, una caricatura de ese proceso, que grafica muy bien lo que pasó con la reforma agraria. Jorge Alessandri, que sería este personaje, como un mago de circo, un adiestrador de circo, intenta poner un elefante de gran tamaño, gigantesco, que se llama reforma agraria, en un macetero. Y el que la domina es la SNA, como dice ahí en la manta el guaso, que es la Sociedad Nacional de Agricultura, que es la institución que agrupa a los principales latifundistas de Chile. O sea, la reforma agraria fue dominada por Jorge Alessandri y está hecha a traje y medida de los grandes latifundistas. No se vieron afectados. Porque le hemos dicho, esta reforma agraria
ataca los intereses y los sectores del mismo Jorge Alessandri. No quiere quedar mal ni con los Estados Unidos ni con su propio sector, que es la derecha. ¿Ya? Por lo cual intentó hacer una reforma agraria que, como diría una canción de la época, no es chicha ni limonada. ¿Ya? Ahora, también va a hacer reformas electorales, que también las impulsa la Alianza para el Progreso, y las va a hacer en su último año de gobierno, y es bastante particular, y hoy día han tomado fuerza nuevamente estas ideas, ¿ya? La idea es que estas reformas amplíen la democracia, que también hay cierta falencia. Primero, se crea la Ley General de Inscripciones, el 62, y que poco a poco va a ir adquiriendo algunas leyes. Primero, la inscripción es obligatoria. Toda persona, hombre o mujer, mayor de 21 años y que sepa leer y escribir y sea chileno, debe inscribirse. En esa época la mayoría de edad es a los 21. Por lo cual, toda persona con 21 años que sepa leer y escribir y que sea chileno, debía inscribirse. No es como ahora que hay inscripción automática. No, en esa época uno tenía que ir al registro electoral e inscribirse. Y eso era obligación. Habían registros electorales permanentes. ¿A qué me refiero con esto? Antiguamente, si había una elección, había que inscribirse. Después, si había otra elección, había que inscribirse de nuevo. Después había otra elección, había que inscribirse de nuevo. No, ahora se crearon registros electorales permanentes. Te inscribes una vez y ya puedes votar siempre. ¿Ya? Como ahora. Hoy día hay un registro electoral permanente que se creó en el año 87 aproximadamente para el plebiscito del sí y el no, del 88, y ese registro ha seguido hasta el día de hoy. Y ahí se va sumando gente. Y el voto obligatorio, que hoy está en discusión. Ya muchos han planteado que deberíamos volver al voto obligatorio. En esa época se hace el voto obligatorio. Por lo cual la idea es que la gente participe. La gente participe y la ley lo va a obligar a inscribirse y a votar. Hasta ahí. ¿Alguna duda? Ya, al parecer no. Ya. Consecuencias de las reformas de Alessandri. Primero, hay un intento por modernizar la agricultura. Ya se evaluó, se sabe que hay un problema agrícola, lo vimos en gráficos, estamos comprando mucho alimento afuera, tenemos campesinos muy pobres, con muy pocas tierras, y tenemos gente con muchas tierras. Hay que intentar modernizar la agricultura y va a ser un intento. Quizás no tan importante, pero es un intento. ¿Ya? Surgen propuestas para profundizar la reforma agraria, y lo vamos a ver en siguientes clases. En la siguiente elección presidencial, la de 64, dos candidatos plantean profundizar la reforma agraria. Ya todos sabemos que fue un buen intento, pero hay que ir más allá. ¿Ya? Hay que ir más allá. No fue suficiente. Hay que hacer una reforma agraria más intensa. Y eso lo va a plantear tanto el sector centro político como el sector de la izquierda. Y incrementar la participación electoral. Es un buen avance. Ahora la gente va a tener que participar, va a tener que tener decisión, va a discutir, porque la ley lo obliga. La ley lo obliga a ir a votar. La ley lo obliga a inscribirse, tiene que informarse. ¿Ya? Y eso va a ser bastante bueno y lo vamos a ver después en siguientes clases. La gente está inmiscuida en política. En los 60, en los 70, la gente participa de la política, en las calles y en las urnas. ¿Ya? Ya, como no hay dudas, nada, vamos a Classroom a hacer el test. ¿Ya? Esta vez son poquitas preguntas. Si no me equivoco, son 4. Sí, son solo 4 preguntas. Bueno, además las preguntas que tienen que elegir su curso. Así es que con 7 minutos quedamos sobrados. Si no quedamos sobrados. Ya. Vamos, jóvenes.
Todos los que tengan dudas, pero ya terminó alguien. Impresionante. Ya. No vamos a mostrar quién fue, pero lo tuvo solo un punto ya. Pero qué apurado, joven. ¿Quién haya sido? Ya. Cualquier duda, pregunta, estoy acá. Perdón. Veíamos 4 terminados. Ya muy bien, han terminado algunos. Veíamos 8, varios terminados. Queda menos tiempo.
Quedan 2 minutos. Terminaron Matías, la Kiri, el Maximiliano. Llevamos varios. Queda 1 minuto, jóvenes. Bien, también la Constanza. Queda 1 minuto. ¿Quién más? Ya. La rata igual terminó. Vamos, chicos. Ya. Vamos a revisar, jóvenes. Ya tenemos 10 respuestas. Ya tenemos más de la mitad del curso. Ya, la primera pregunta. Ya, la mayoría acertó. Por ahí cierta duda. En la 1 dice, la reforma agraria se institucionalizó en el gobierno del presidente Jorge Alessandri, pero no tuvo los alcances esperados y se le denominó la reforma de Macetero. La caricaturización de este proceso en este gobierno obedeció a que sus detractores consideraban que, ya, la correcta era la E, que la expropiación de tierras era muy escasa la superficie expropiada, ya. Algunos, 3 personas marcaron la C, que era muy injusta con los propietarios, de que estos perdían buena parte de sus tierras. Sí, igual, o sea, igual hay un sesgo de injusticia que va a demandar los propietarios, que por qué le vienen a quitar si son sus tierras, ¿ya? Pero no fueron tantas las tierras expropiadas, ¿ya? Ni siquiera sus buenas tierras. Mostramos en clases que la mayoría de las tierras expropiadas fueron tierras de mala calidad, ¿ya? La pregunta número 2, de que la mayoría igual se inclinó por la correcta, pero hubo cierta duda. Vamos a ver. 2. La reforma agraria se instaló como elemento de discusión en la primera mitad del siglo XX en Chile. Sin embargo, su materialización se llevó a efecto a fines de la década del 50, en una dimensión reducida durante el gobierno de Jorge Alessandri y luego en reformas más profundas en los 2 periodos presidenciales siguientes. Lo que buscaba resolver esta política era la concentración de la propiedad de grandes latifundios, que en diversos casos incluía tierras que no se explotaban en toda su capacidad. Por otra parte, la reforma agraria también buscaba, 1, dar acceso a la tierra a campesinos que no tenían posibilidades de acceder a ella. 2, terminar con la propiedad privada agrícola y colectivizar la producción silvoagropecuaria. 3, promover la participación ciudadana en poblaciones que tradicionalmente no la tenían. Ya, es 1 y 3, y ¿por qué no es la 2? Es porque no busca terminar con la propiedad privada en el campo, sino que la propiedad privada que no se producía bien, se le quitara a la parte que no se producía bien. Si un patrón de fondo producía bien su fondo, la ley de 62 no se la iba a quitar. E incluso vamos a ver que la ley de Frey tampoco. Si uno tenía menos de 80 hectáreas, esas 80 hectáreas no te las iban a quitar. ¿Ya? No busca terminar con la propiedad privada, ni tampoco colectivizar todo el campo. Al contrario, lo vemos hoy día.
los campesinos que eran beneficiados recibían una propiedad privada. ¿Ya? Ya, aquí tenemos que ir en la pregunta 3 a la imagen. Ya, 3. En el año 62 se aprobó la primera ley de reforma agraria que posibilitaba la expropiación y la subdivisión de las grandes propiedades deficientemente explotadas y se creó la Corporación de la Reforma Agraria, CORA, que se encargaría de administrar el proceso, y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP. Esta reforma se debió a varios factores, entre los cuales se puede considerar: 1. La vigencia del mayorazgo como instrumento que prohibía la enajenación de las haciendas. 2. Modificar la estructura tradicional del campo chileno para responder a los requerimientos sociales. 3. La necesidad de modernización, de la infraestructura productiva. Y acá es solo 2 y 3, en la pregunta 3. ¿Por qué? Porque el mayorazgo se eliminó en el siglo XIX, como los gobiernos conservadores, que el mayorazgo, ¿qué es? Es una ley que establecía que cuando el papá moría, todas las propiedades, o la propiedad agrícola, fundamentalmente, le heredaba el hijo mayor, para no dividir las propiedades. Era que el hijo mayor heredaba la propiedad agrícola. Eso se eliminó como en la época de Portales, ya no existía. Por eso solo doy 3. Ya, y la pregunta 4. También vamos a la imagen. Dice: la reforma agraria venía implementándose desde la década del 30 por los sectores progresistas del Frente Popular. Sin embargo, una vez en el poder, privilegiaron la industrialización, postergando la problemática rural. Pero al alcanzar la década del 60, y en otro contexto histórico, la reforma agraria tuvo el respaldo de la Iglesia Católica y el apoyo de los Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso. Como resultado, el presidente Jorge Alessandri Rodríguez dictó la primera ley de reforma agraria en 1962, la que permitió: 1. Crear instituciones fiscales, como la CORA y el INDAP, destinadas a llevar a cabo la reforma. 2. Redistribuir tierras estatales para todos los campesinos de la zona central. 3. Terminar para siempre con los latifundios y con el poder de los terratenientes. Ah, ya. Tú te refieres a la del mayorazgo. Claro. Sí, se podía confundir. No, pero el mayorazgo es cuando el hijo mayor hereda todas las propiedades. Ya, acá la correcta es solo uno. Solo uno. ¿Por qué? Vamos a ir de nuevo a la pregunta. Solo uno. Ya, ¿se crea la CORA y la INDAP? Sí, lo mencionamos. 2. Redistribuir tierras estatales para todos los campesinos, y solo de la zona central. No, es una ley general, era para todo el país. También se podía hacer en la Araucanía, también se hizo incluso en los lagos, en Aysén donde más habían tierras estatales. ¿Ya? 3, perdón, antes de la 3, chicos, recuerden el consejo que siempre les doy. Cuando dice todos, cuando la afirmación es muy totalitaria, no es así. La historia no es totalitaria. Es como yo decir todos. No sé, todos los hombres son así, todas las mujeres son así. No es así, hay excepciones. Obviamente, la ley no era para todos los campesinos. Vamos a ver que muchos de ellos quedaron fuera. Los que tenían medianía, los peones, los más beneficiados fueron los inquilinos, ¿no? ¿Ya? Y 3, terminar para siempre, latifundios y el poder de los terratenientes. No, lo que buscaba la reforma agraria del 62 era producir más las tierras, más, y que campesinos tuvieran tierras. Pero si usted tenía una hacienda, un latifundio, y lo producía bien, no se lo iban a quitar. ¿Ya? Por lo cual, se da cuenta que esos conceptos muy totalitarios nunca son. Por eso ahí era solo A. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda, pregunta? Estamos en el tiempo. Consultas, preguntas, ¿no? Jóvenes, mañana, vital. Mañana vamos a realizar ensayo. Traigan todas las preguntas, dudas, consultas, todo. ¿Ya?
Eso. Revisen sus resultados, ya sus preguntas correctas, la página se los da. Así que eso. Ya, chicos, gracias, Carla. Ya, que estén bien, chicos, cuídense, descansen. Adiós.